a grabar. La clase de hoy vamos a ver cheque de pago, cheque común, de pago diferido y el e-check. Así que ahora les voy a compartir pantalla para que vean la presentación. Bien. Como siempre, se van habilitando el audio y me van preguntando o van anotando las preguntas en el chat, así lo hacemos más dinámico y van diciendo ustedes qué dudas van teniendo. Bien. El cheque está dentro de los títulos valores que ustedes estuvieron empezando a ver. El cheque sirve como un sustituto del dinero y la ventaja que tiene es que puede circular. O sea, se puede circular mediante endoso, lo que posibilita la alternativa de que se circule y se transmita ese derecho al cobro que está en el cheque. Bien, el cheque común. Voy a ponerlos acá, así los veo. Bien. El cheque común es una orden de pago pura y simple, librada contra un banco, en el cual el librador tiene fondos depositados a su orden o autorización para girar en descubierto. Cuando vimos contratos bancarios, vimos que uno de los contratos bancarios que existen es el contrato de cuenta corriente bancaria. El contrato de cuenta corriente bancaria posibilita al titular tener acceso a una chequera, ¿sí? O sea, para tener una chequera yo tengo que tener una cuenta corriente bancaria, pero es optativa, con lo cual puede que tenga una cuenta corriente y no tenga un servicio de cheques, ¿sí? Es un servicio aparejado a ese contrato bancario, pero puedo no tenerlo, es optativo. El librador del cheque, es la persona que emite el cheque, tiene que tener fondos suficientes en su cuenta bancaria para respaldar ese cheque o autorización para girar en descubierto. ¿Qué es esto de autorización para girar en descubierto? Puede que yo emita un cheque por 100 pesos, que en mi cuenta no los tenga, pero que el banco me autorice a cubrir esos fondos que a mí me faltan. Por supuesto, cuando yo giro en descubierto, el banco cobra intereses por adelantarme ese dinero y yo después voy a tener que cubrir ese dinero con los intereses al banco. ¿Sí? Todo servicio que presta el banco cobra una comisión. ¿Qué es importante además de esta definición? Que el cheque es una orden de pago pura y simple. Yo ordeno al banco girado pagar una determinada suma de dinero, que es pura y simple la promesa, con lo cual no tengo la orden, o sea, con lo cual no tengo condicionamientos, no es revocable, es irrevocable. Es una orden de pago pura y simple, en la cual yo, librador, le ordeno al banco que le pague a tal persona una X cantidad de dinero. ¿Cuáles son las partes en un cheque? Tengo por un lado al librador. El librador es el titular de la cuenta corriente que emite ese cheque. Lo emite contra un banco girado, que es la entidad bancaria en la cual yo le ordeno que pague el cheque. El beneficiario es la persona a la orden de quien está librado ese cheque. Si yo indico el beneficiario, es a la orden de esa persona. Si yo no indico el nombre del beneficiario, es un cheque al portador, con lo cual lo puede cobrar quien lo tenga. Además, como la regla general en todos los títulos cambiarios, el cheque se transmite por endoso, con lo cual yo voy a tener endosante, que es quien transmite el cheque, y endosatarios, que son los que lo reciben. También en el cheque juega la figura del avalista, que vieron en los demás títulos cambiarios. El avalista es la persona que garantiza el pago de ese título. Y pueden ser avalistas del librador o avalistas del endosante. El avalista firma al lado del librador o al lado del endosante, dice por aval y completa su firma, y se suma a la cadena de obligados cambiarios, garantizando la obligación del endosante o del librador. Esto es un cheque común. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Cuando hablamos de títulos valores, la reglamentación es precisa en virtud de qué requisitos tiene que tener ese título para ser considerado tal. Si me falta alguno de estos requisitos, el título se torna inhábil.
Por más que ustedes ahora cuando estemos hablando de cheques, van a tener un formulario preimpreso que el banco les va a entregar en donde están todos estos requisitos, con lo cual es sencillo no olvidarse alguno. Tengan muy en cuenta esta regla. Rige esta regla mucho en temas de pagarés. El pagaré, si bien existen formularios preimpresos, un pagaré lo pueden redactar ustedes y firmar. Como en el pagaré, como en el cheque y en todos los títulos cambiarios, si le falta alguno de estos requisitos, el título no vale como tal. Por eso es importante que estén todos. Vamos a ver uno por uno. La denominación cheque, fíjense que este es un ejemplo de un cheque que está en el libro y está indicado cada uno de los requisitos. Entonces ahí dice, páguese por este cheque A, con lo cual está la denominación de cheque. Está el número de orden, que está en el inciso 2, acá abajo el número de orden. Está el lugar y fecha de creación, Buenos Aires, 13 de agosto de 2015. El nombre de la entidad bancaria y domicilio de pago, dice acá Banco del Tiempo, y dice el domicilio de ese banco. Ahí podría ser, es un ejemplo, por supuesto ficticio, pero puede ser Banco Galicia, Banco Francés, Banco Nación. La orden pura y simple, páguese por este cheque A una determinada suma de dinero expresada en números y en letras. Si existe alguna divergencia entre ambos importes, rige el que está expresado en letras. Fíjense que acá dice 10.000 a la derecha y abajo dice la cantidad de pesos 10.000 en letras. Y la firma del librador que está acá abajo, Facundo Águila. Esos son todos los requisitos del cheque común. Bien. ¿Cómo es la circulación del cheque? ¿Cómo se transmite? Un cheque se transmite por endoso. Recuerden que el endoso puede ser un endoso completo, cuando indico el nombre de la persona a la cual lo estoy transmitiendo, o un endoso incompleto en donde solo tengo la firma. Por cuestiones de fiscales y de reglamentación tributaria argentina, las circulares del Banco Central limitan la cantidad de endosos que pueden tener los cheques. Entonces, en el cheque de pago común se limita a un endoso y en el cheque de pago diferido se limita a 2 endosos. ¿Por qué es esto? Porque el Estado lo que quiere es tener posibilidad de tributar las transferencias de dinero. Recuerden que en Argentina hay un mal llamado impuesto al cheque, que es el impuesto a las transferencias, en donde en cada transferencia yo estoy pagando el 0,2% de impuesto. Con lo cual, si yo permitiera que el cheque se endosara indefinidas veces, como para lo cual nació para ser, porque el cheque no nació para estar limitado en su cantidad de endosos, sino para transmitirse indefinidamente, estaría privando, o sea, el Estado no tiene de dónde cobrar esa tributación que quiere hacer con las transferencias de dinero. Por ese motivo es que el banco ha limitado esa cantidad de endosos. Digo el banco porque también hay una ley de cheques. Ahí te escucho. Si bien hay una ley de cheques, todo lo que es materia de cheques está muy regulada por las circulares del Banco Central, que son las OPACI, que hay dos circulares muy importantes que regulan todas las normas de cheque y establecen todos estos requisitos. Sí, ¿quién me habló? Yo, profe, una pregunta. Sí. ¿Quién paga este impuesto o lo que cuesta el cheque? ¿El que lo entrega o el que lo recibe? El impuesto a las transferencias, los dos. En definitiva, lo cobran cuando se paga y cuando se recibe el dinero. Las dos partes lo pagan a ese impuesto. Se llama impuesto al cheque o impuesto a las transferencias. Gracias. De nada. Pero bueno, a ver, la realidad es que son motivos distintos de los cuales, sin perjuicio de la parte tributaria, son motivos distintos de los cuales nació el cheque. El cheque es un instituto que nació para ser circulado y para permitir ser como un sustituto al dinero. ¿Sí? El hecho de que esté limitada la cantidad de endosos no cambia la naturaleza del instrumento para el cual nació. O sea, nació para ser un sustituto del dinero y para poder ser transmisible. De todas formas, profe, perdón, Sí. también se puede transmitir al portador, ¿no? Sí, exactamente, lo puedo transmitir al portador, correcto. Pero si lo quieren endosar, está limitado. Son limitaciones que establece el banco para limitar dentro de sus potestades lo máximo que pueda en la transmisión. Pero sí, como decís vos, se puede transmitir al portador. Por supuesto voy a tener que tener un endoso simple,
no completo para poder transmitir al portador. Bien, la forma de vencimiento del cheque. El cheque común es pagadero a la vista, con lo cual tengan en cuenta que en el cheque común hay solamente una fecha, que es la fecha de emisión del cheque. A partir de la fecha de emisión, tengo un plazo de 30 días para presentar el cheque al cobro. Este plazo de 30 días es un plazo de caducidad. ¿Alguno se acuerda qué implicaba que sea un plazo de caducidad? Que pierde el derecho. Exacto, pierdo el derecho. Por eso es súper importante que se acuerden de este plazo de 30 días, que es muy corto, y vencido el cual el cheque se perjudica, con lo cual yo no voy a tener la acción ejecutiva ni la acción de regreso, porque es un plazo de caducidad en donde perdí el derecho. Yo tengo 30 días corridos para presentar el cheque al cobro. ¿Desde cuándo? Desde la fecha que se indica en el cheque. El cheque común tiene solamente una fecha, que es la fecha de emisión. Se los diferencia porque en el cheque de pago diferido van a tener dos fechas, fecha de emisión y fecha de pago. En el cheque común tienen solamente una fecha. Ese plazo de 30 días se amplía cuando tengo un cheque librado en el extranjero contra una entidad bancaria local. Tengan en cuenta que no es lo mismo el plazo de presentación que el plazo de prescripción para iniciar las acciones por falta de pago que vamos a ver en un ratito. Entonces, este es el plazo de cobro, de presentación al cobro, que es un plazo de caducidad, distinto del plazo de prescripción de un año que vamos a ver ahora. Bien. ¿Cómo cobro un cheque? Yo tengo un cheque que me entregó Elías y digo, quiero cobrar este cheque. El cheque lo puedo presentar en el banco girado y cobrarlo en ventanilla. El banco girado, recuérdense que es el banco del librador. ¿Sí? Si por ejemplo el librador tiene cuenta en Banco Galicia y emitió un cheque de Banco Galicia, puedo ir al Banco Galicia y cobrarlo. Pero además yo puedo presentar el cheque en cualquier entidad bancaria en donde yo tenga cuenta. Con lo cual, si yo no tengo cuenta en el Banco Galicia, pero tengo cuenta en el Banco Francés, por ejemplo, puedo ir al Banco Francés y presentar el cheque al pago. Los bancos lo que hacen es, el Banco Francés toma mi cheque y luego se va y se lo presenta al banco girado. En este caso del ejemplo es el Banco Galicia. Por supuesto que esto no es una operación que hacen con cada cheque, sino que hacen en un conjunto con todos los cheques que operan. Esto se llama clearing bancario. Los bancos tienen cámaras compensadoras de cheques, en donde compensan todos los cheques que tienen emitidos contra una entidad bancaria, todos los cheques que tienen emitidos en viceversa, compensan y sacan un saldo de lo que se deben. ¿Sí? Compensan todos los cheques, no lo hacen por cada uno, pero hacen estas operaciones. Eso permite que yo pueda cobrar el cheque o depositar el cheque en cualquier cuenta en la que yo tenga, en cualquier banco en la cual yo tenga cuenta, sin tener que ir al banco del librador. ¿Se me fue? No, ahí está. Bien. No les hice notar, pero en el ejemplo que vimos antes, el cheque estaba cruzado. ¿Ven que al lado de banco hay dos liñitas? Bien, eso se llama cruzamiento del cheque. El cruzamiento del cheque es opcional. Consiste en dos líneas que se colocan en el margen superior derecho del cheque, y lo que implica el cruzamiento es que solamente voy a poder cobrar ese cheque por intermedio de una entidad financiera, es decir, no lo voy a poder cobrar por caja o por ventanilla. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque yo, por ahí en determinadas circunstancias, quiero darle mayor seguridad al cheque y quiero asegurarme de que voy a saber qué persona fue y cobró ese cheque. ¿Sí? Como ustedes saben, el cheque es transmisible, con lo cual puede cualquier persona ir a cobrarlo y yo no voy a saberlo. Incluso puedo encontrarme yo un cheque tirado en el piso y ir y cobrarlo en ventanilla. ¿Sí? Más allá de que, por supuesto, si yo pierdo una chequera o extravío un cheque, voy a tener que hacer una denuncia policial para que se informe a los bancos que ese cheque ya no rige más. Y sin perjuicio del delito que ello implica, cobrar un cheque que no es mío, el instrumento del cheque permite eso. ¿Por qué? Porque se está dando mayor peso a la seguridad del instrumento y a la transferencia y a la transmisibilidad del instrumento. Yo quiero que sea un instrumento en donde yo tengo la seguridad que si recibo un cheque lo puedo ir a cobrar. Entonces, por eso es que se le da mayor peso a ese valor. ¿Sí? El cruzamiento lo que permite es que la persona
que tiene un cheque cruzado solamente puede ir y depositarlo en su cuenta, no puede cobrarlo por ventanilla. Hay dos tipos de cruzamiento, general o especial. Si yo indico solamente las dos liñitas, es un cruzamiento general, que implica que yo puedo presentarlo en cualquier entidad bancaria para su cobro, no por ventanilla, sino que lo voy a tener que depositar. Cuando yo entre medio de las dos liñitas indico el nombre de una entidad bancaria en particular, por ejemplo, pongo las dos liñitas Banco Galicia, significa que yo solamente lo voy a poder depositar en el Banco Galicia, solamente en el banco especial que esté indicado. Una pregunta. Sí. ¿Te cambian algo a uno que da el cheque cruzado, saber quién lo cobra, si en definitiva lo va a cobrar igual? Porque una vez que lo cobró ya no puede hacer nada. No, por supuesto, pero a ver, tal vez, por ejemplo, en el riesgo de que se extravíe o se pierda el cheque, o sea, si yo no sé, tengo miedo de que el cheque se vaya a perder o que vaya a transitar demasiado y quiero tener la seguridad de que voy a saber quién lo cobra. Si yo extravío un cheque y antes de que yo notifique lo cobró esa persona, voy a poder ir a reclamarle a esa persona que lo cobró mal, porque en definitiva cobró un cheque hurtado. Voy a tener una acción penal contra esa persona que hizo un hurto o un robo de una chequera. En cambio, si lo cobra por ventanilla, yo en definitiva no sé quién lo cobró. O sea, me da ese conocimiento para ese caso hipotético, pero como decís vos, el cheque vale y el cheque lo voy a tener que pagar igual, y cuando vayan a presentarlo, los fondos se van a descontar. Pero Me bueno, equivoco, generalmente se aplica, digamos, al pago de prestaciones de servicios, si es para asegurarse que la prestación sea pagada. En realidad no asegura el pago, o sea, el cruzamiento no asegura el pago o no pago. Por ejemplo, si yo quiero, no hay forma de que me asegure el pago de un cheque. Si a mí me entregan un cheque por el pago de un servicio diferido a 30 días y en 30 días no hay fondos, no tengo forma de asegurarme de que vaya a cobrarlo. Solamente te da esa seguridad en el caso de hurto, en el caso de pérdida, en el caso de transmisibilidad del cheque. Pero en definitiva no te da ninguna seguridad mayor que el cheque para cualquier otro caso, ¿sí? Vamos a ver que en el caso del cheque diferido se puede registrar, que tiene otros efectos que ahora vamos a ver, pero no tenés seguridad. Y ninguna forma te da seguridad de cobro. ¿Sí? Nadie te asegura que cuando vayas a cobrarlo ese cheque va a tener fondos. Tenés, por supuesto, las acciones cambiarias para reclamar en caso de que no te lo paguen. Acá preguntaron si el cruzamiento lo hace uno mismo. Sí, lo hace uno, no viene con el cruzamiento hecho. Uno es optativo, yo puedo cruzarlo o no. Pongo dos líneas en virome y lo cruzo. No es que venga con esas líneas. En el ejemplo estaba puesto solamente a los efectos del ejemplo. Bien. Ahora, tenemos el cheque, como dijimos, teníamos 30 días de su fecha de libramiento para ir a cobrarlo. Bien, voy, lo presento en el banco, sea el banco girado o sea otro banco, por el tema del clearing bancario que vimos recién, y en ese momento el librador no tiene fondos en su cuenta bancaria y no tiene autorización para girar en descubierto. Entonces el banco me va a devolver el cheque con una leyenda que me dice rechazo por falta de pago. El rechazo por falta de pago me habilita la acción ejecutiva contra el liberador y sus avalistas y los endosantes y los avalistas. O sea, yo tengo la acción cambiaria ejecutiva contra el liberador y la acción de regreso contra todos los endosantes y sus avalistas. ¿Sí? No hay acción contra el banco girado. El banco en ningún momento se va a hacer cargo de pagar el cheque, sino que solamente lo va a pagar si hay fondos en la cuenta bancaria del librador o si hay autorización para girar en descubierto. Pero el banco no garantiza el pago del cheque. Ahí voy abriendo el chat para ver si hay más preguntas. Bien. ¿Cuál es el plazo de prescripción de un cheque? El plazo de prescripción del cheque es de 1 año, pero se cuenta desde que vence el plazo de 30 días para presentarlo al cobro. Con lo cual, en definitiva, yo tengo 13 meses para iniciar las acciones ejecutivas o las acciones de regreso.
Tengan en cuenta que se cuenta desde cuándo se cuenta este plazo, porque se los digo porque es distinto de cómo se computa en el cheque de pago diferido que vamos a ver ahora. Entonces, se cuenta desde que vence el plazo de 30 días, con lo cual yo en definitiva tengo 13 meses para presentarlo al cobro. Por otro lado, tengan en cuenta que un año o 13 meses es un plazo muy corto. Entre que la persona va al banco, se tiene el rechazo por falta de pago, negocian entre las partes y llega el abogado para iniciar la acción, el plazo de un año pasó volando. Son plazos muy cortos, entonces es lo primero que tienen que ver cuando quieren iniciar una acción ejecutiva. ¿Sí? Porque son plazos muy escasos que pasan volando. Bien. Cheque de pago diferido. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer pagos, por ejemplo, en cuotas mediante cheques? Las cuotas que vencen en distintas fechas. Antes de que surgiera el cheque de pago diferido, lo que hacían las personas era hacer una ficción legal y cambiar la fecha de emisión del cheque. Entonces yo el cheque de pago común emitía una fecha de hora, emitía una fecha del mes siguiente y una fecha de 2 meses. ¿Por qué? Porque no tenían este instrumento del cheque de pago diferido. El cheque de pago diferido lo que permite es establecer una fecha de emisión y una fecha de pago posterior y distinta que la fecha de emisión. El cheque de pago diferido es una orden de pago, como dice acá, librado con fecha determinada posterior a su libramiento. Si digo posterior a su libramiento, se entiende que al menos tiene que haber un día de distancia con su libramiento. Yo no puedo emitir un cheque de pago diferido con fecha de hoy y que tenga fecha de pago el día de hoy. ¿Sí? Tiene que haber por lo menos un día de diferimiento del pago, porque tiene que ser una fecha posterior. Y la otra diferencia que tienen acá en la definición es que el librador va a tener que tener fondos suficientes o autorización para girar en descubierto a la fecha de vencimiento del cheque de pago diferido. ¿Sí? Yo no hace falta que tenga los fondos hoy, sino hace falta que si yo hago el cheque de pago diferido a 30 días, cumplidos esos 30 días en la fecha de pago, allí sí tenga los fondos o la autorización para librar en descubierto. Bien, acá están los requisitos del cheque de pago diferido. Y el ejemplo para que los vayamos ubicando. Tienen la denominación cheque de pago diferido, que está acá en el inciso 1, el número de orden, que en este caso está acá abajo, el lugar y fecha de creación, Buenos Aires 13 de agosto, la fecha de pago, fíjense que acá lo estoy creando el 13 de agosto de 2015, pero lo estoy pagando el 30 de noviembre de 2015, tengo una fecha diferida, difiere la fecha de emisión de la fecha de pago. Acuérdense que en el cheque de pago común tienen solamente una fecha, que es la fecha de emisión. El nombre de la entidad bancaria girada de domicilio de pago, que en este caso es ficticio, Banco del Tiempo, y acá está el domicilio. El nombre del beneficiario o al portador, páguese a Nicolás Pisani o al portador. La orden pura y simple de pagar una determinada suma de dinero, acá está expresada 2.000 en números y en letras, igual que en el cheque común, si hay una divergencia, rige el número en letras, el nombre del librador y la firma. Bien. ¿Hasta cuándo puedo diferir el plazo de libramiento de un cheque de pago diferido? El cheque de pago diferido vence un día fijo, pero ese plazo no puede exceder de 360 días. Ahora bien, 360 días, ¿es un año? No. No, correcto, no. Un año tiene 365 días. Ténganlo en cuenta porque en muchos exámenes dicen, ¿hasta cuándo puedo diferir el pago? Hasta un año. Y no es un año, son 360 días, porque la legislación dice 360 días, que no es lo mismo que un año. Entonces, yo puedo diferir el pago hasta 360 días, ¿sí? Esa es la fecha máxima. Por supuesto, lo puedo diferir a un mes, a 2 meses, a 60, 90 días, a la fecha que quiera. Pero el máximo son 360. El plazo de presentación
es el mismo que en el cheque común. Yo tengo 30 días que se van a contar desde la fecha de vencimiento. Si el cheque vence el 31 de diciembre, voy a tener 30 días corridos para presentarlo al cobro. Ese plazo es el plazo de caducidad de presentación al cobro. Bien. El cheque de pago diferido es exactamente igual que el cheque de pago común. Tiene los mismos, las mismas partes, cambian un poquito los requisitos, como vimos recién, y lo que cambia es la forma de vencimiento. Y la otra diferencia que tienen es la registración optativa. Yo un cheque de pago diferido lo puedo registrar. ¿Qué significa registrar un cheque? Es la posibilidad que tiene el beneficiario o portador de un cheque de presentar el cheque ante el banco girado para que este banco verifique si cumple con todos los requisitos formales para ser considerado tal. Yo lo voy a poder presentar al banco, el banco lo va a revisar y me va a decir si el cheque tiene todos los requisitos que vimos recién o le falta alguno. Si el banco me dice está todo ok, me lo devuelve y me dice está registrado, está todo ok. Ese registro, de vuelta, no asegura el cobro del cheque. Lo único que asegura es que el cheque es un título hábil como tal para funcionar como cheque y para ser cobrado. Ahora, no me asegura que a la fecha de vencimiento del cheque van a existir fondos suficientes o autorización para girar en descubierto para poder cobrarlo. Ahora bien, ¿qué sucede si el banco revisa? Por las dudas les aviso, como el Zoom es el de 40 minutos, si se corta volvemos a ingresar por el mismo link. Bien, ahora bien, ¿qué sucede si el banco girado revisa el cheque y determina que hay alguno de los requisitos formales exigidos por la reglamentación que no se está cumpliendo? Entonces me va a devolver el cheque rechazado por falta de registro. Me rechaza el registro del cheque. Ese rechazo de registro tiene los mismos efectos que el rechazo de pago. Habilita la acción ejecutiva y la acción de regreso. Habilita las acciones cambiarias. Entonces, voy a poder iniciar una acción ejecutiva contra el librador y sus avalistas o una acción de regreso contra el enmosante y sus avalistas en caso de en caso de rechazo del banco por falta de fondos o en caso de rechazo por falta de registro, tanto si me rechazan el registro como si me rechazan el pago. ¿Cuánto tiempo tengo para iniciar esa acción? ¿Cuál es el plazo de prescripción? El plazo de prescripción es 1 año. Pero ahora bien, tengan en cuenta que el plazo de prescripción se cuenta desde que se produjo el rechazo. Si bien el plazo es igual que en un cheque común, la forma de cómputo es distinta, porque en el cheque común recuerden que yo lo computaba desde la finalización del plazo de 30 días para presentarlo al cobro, con lo cual yo tenía 13 meses totales. Acá tengo 1 año, 12 meses desde la fecha de rechazo. Yo tengo 30 días para presentarlo, pero puedo presentarlo el día 1, el día 5, el día 30. A partir de la fecha de rechazo del pago, empieza el cómputo de esa acción. También empieza el cómputo de esa acción si yo lo presenté para el registro y me rechazaron el registro. Tengan en cuenta que yo puedo presentarlo para el registro antes de que venza el cheque, o sea, antes del vencimiento de la fecha de pago, yo puedo presentarlo al banco para el registro. Si el banco me lo rechaza, a partir de ahí corre el año. Bien. ¿Dudas hasta acá? Ahí se ve en el chat. Bien. Bueno. Seguimos. No le encuentro mucho sentido al cheque el último que dimos con pago diferido. O sea, Bien. como que no veo una gran diferencia de es algo que le pones una fecha de vencimiento con el otro. A ver, ¿Para qué se usan? Quizás porque yo no tengo ese conocimiento de haber visto un cheque, por lo menos. A ver, es un cheque que es un instrumento que no está en todos lugares, no está en todas las jurisdicciones creados, pero es muy útil cuando yo tengo un acuerdo que se paga en cuotas. Por ejemplo, no sé, tenemos un reclamo, vos y yo hicimos un acuerdo de pago en donde fijamos el monto de la deuda en 100.000 pesos a pagarse en 10 cuotas de 10.000 pesos, una por mes, ¿sí? Entonces, yo te debo a vos 10 cuotas de 10.000 pesos.
vos querés asegurarte que yo te voy a pagar esos 10.000 pesos. Dentro de las formas de garantizar y darle mayor seguridad al cobro, una alternativa que tengo es darte 10 cheques con fecha diferida a cada una de las fechas de vencimiento de las cuotas. ¿Qué ventaja te da a vos tener cheques? Que si yo no te pago alguna de las cuotas, vos vas a poder iniciar una acción ejecutiva de cobro. Ten en cuenta que una acción ejecutiva de cobro, tal vez en 6 meses, es rápida, no pones excepciones, no tenés prueba, tal vez en 3, 6 meses lográs cobrar. En cambio, si vos tenés que iniciar un juicio ordinario, estás hablando de más de 2 años, más para tener una sentencia de cámara. ¿Qué otra ventaja tenés? Vos tenés los cheques, los podés negociar. Entonces, en definitiva, vos tenés que pagarle una obligación a Claudia por un servicio que ella te prestó, le pagás con mi cheque, y ella lo va a cobrar en 30 días. Entonces, en definitiva, tenés, si bien la plata no la tenés ahora, la podés circular. ¿Qué otra ventaja tenés? ¿Se acuerdan del contrato de descuento de cheques? Ponele que vos las 10 cuotas las necesitas hoy. Vos hoy necesitas los 100.000 pesos. Pero vos acordate que tenés fecha de pago hasta 10 cuotas. Puedo ir al banco, hacer un descuento bancario de cheques, el banco me va a cobrar una comisión por el interés que me está adelantando, y te da la plata hoy. Con lo cual, tal vez en lugar de cobrar 100, cobras 85, pero tenés los 85 hoy. Son todas formas de darle mayor seguridad a un cobro diferido. O sea, imagínate que si vos tenés un saldo con alguien que te debe plata un año, vos lo que vas a querer asegurarte es que esa persona te va a pagar. Con lo cual, le voy a pedir o un fiador, o una prenda, o una hipoteca, una garantía real, o le voy a pedir que me otorgue 10 pagarés o 10 cheques, que son un título ejecutivo que me asegura que si no me paga, voy a tener una forma más rápida de cobrarme. Se utiliza Perfecto, sí. en esa... Sí. ¿Y por qué diferido? Porque, o sea, la idea de poder asegurar pagos en cuotas, antes lo que hacían era hacer una ficción legal de cambiar la fecha de emisión del cheque. ¿Por qué? Porque justamente lo que querías era esto, asegurar pagos que no son ahora. Si vos emitís un cheque ahora, es para un pago que tenés que pagar ahora en sustituto del dinero. Si yo tengo un pago en cuotas, un cheque de pago común no me sirve. Una pregunta, Victoria. Cuando cuando decís a los endosantes y a los avalistas que se puede accionar, ¿los avalistas sería quien emitió el cheque? No. ¿Sabes qué? Pensé yo cuando dije aval, pensé que ya lo habían visto, y la otra comisión me lo preguntaron igual, así que por ahí no vieron la figura del avalista. El avalista es un garante, un fiador que garantiza el pago del instrumento conjuntamente con un endosante, con un librador. En definitiva es un fiador. O sea, por ejemplo, una persona que se obliga adicionalmente. Pensá que son todos obligados solidarios, pero yo tengo un obligado adicional. Lo que tiene es que ese avalista puede ser un garante, un aval del librador o de cualquiera de los endosantes. Firma al lado del librador o firma al lado del endosante, entonces lo que garantiza es que si el librador no paga, el avalista va a pagar. ¿Sí? Es una garantía cambiaria. Ahí va. Se suma a la cadena de obligados a los cuales yo puedo reclamarles el pago de ese título. Victoria, discúlpame, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Antes dijiste que cuando una persona recibe, una persona se compromete a pagar por tantos cheques como para hacer en cuotas, ¿no? Sí. Entonces, si deja de pagar, por ejemplo, son 10 cheques y deja de pagar al quinto, recién dijiste que la persona que recibe los cheques y los tiene que cobrar, ¿cómo puede hacer reclamo? Y es un reclamo más rápido, me dijiste 2, 3 meses. ¿Cómo se emite ese tipo de reclamo? Y después, cuando se va atrasando porque no pagó el quinto, debería cobrar el octavo, ¿eso también es una sumatoria de cobros o eso No. es lo que me llama la atención? Cada cheque, cuando hablamos de títulos valores, cada cheque es un instrumento separado y autónomo de todos los demás y autónomo de la obligación originaria. Con lo cual, si yo tengo 10 cheques y al octavo me dejan de pagar, voy a poder reclamar el octavo cuando no me pagaste el octavo.
o sea, cuando no me lo presenté y me lo rechazaron, ahí recién voy a poder iniciar la acción ejecutiva para el cobro del octavo. El noveno lo voy a poder cobrar, lo voy a poder ejercer la acción recién cuando presente el noveno y me lo rechacen por falta de pago. O sea, a partir del rechazo yo voy a poder iniciar la acción judicial. Si me faltan 3 meses para cobrar los demás, y por más que sepa que la persona no tiene fondos, no, hasta que no me lo rechacen y venza ese instrumento, no lo voy a poder iniciar en la acción ejecutiva, ¿sí? Este plazo de 3 meses que yo te hablaba es un poco más o menos un plazo rápido, porque los títulos cambiarios lo que posibilitan es, no sé si vieron procesal todavía, me imagino que no. Bueno, en procesal ustedes van a ver que dentro de las vías procedimentales que tienen un juicio ordinario y tienen un juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo es un procedimiento más rápido y abreviado para el cobro que se da para determinados casos. Uno de ellos es cuando tengo títulos valores, en donde yo no tengo que probar la causa de la obligación. Yo solamente tengo que presentar el título ejecutivo, el rechazo de pago, la otra persona solamente va a poder interponer las excepciones que prevé el Código Procedimental, que son el título es inhábil o excepción de pago porque lo habías pagado, pero son 5, o sea, son muy puntuales. No va a poder decir, no, bueno, en realidad vos me tendrías que haber entregado 500 gramos de trigo y no me lo entregaste. O sea, solamente vamos a poder discutir sobre el título. Vence el plazo